bueno, continuamos en esta tarde de LGN Radio con un tema que estoy segura que va a interesar a todas nuestras oyentes. Se trata de una cuestión que ha estado y sigue estando muy invisibilizada, a pesar de que la mitad de la población la vive cada mes desde que el mundo es mundo. Para hablar de ello tenemos en el estudio a la periodista Irene Mira Gutiérrez, graduada también en Humanidades, con un máster en Comunicación y Cultura y especializada en salud femenina. Creo que son suficientes pistas, pero por si acaso, esta tarde vamos a hablar sobre menstruación. Y no solo de menstruación, ya que en muchas ocasiones, cuando hablamos de la regla, es imposible ignorar el infradiagnóstico de enfermedades que se relacionan con ellas, como es el caso de la endometriosis. De todo esto y un poquito más vamos a hablar con Irene, a quien le damos la bienvenida a LGN Radio. Buenas tardes, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes, Anabel, encantada de estar aquí, de que me dejes este pequeñito espacio para hablar, ya sabes, de uno de mis temas favoritos. Perfecto, muchísimas gracias a ti por venir. Vamos a ir empezando un poco por el principio, ¿no? El por qué menstruamos y si la menstruación debe doler. Pues para esta primera pregunta, que me parece también muy interesante y para poder responderla, voy a tirar un poco de bagaje y de conversaciones que he tenido con la periodista y escritora María Azul Navarro. Y es que me comentó que el mecanismo de por qué menstruamos es algo bastante reciente. Y es que además somos de los pocos mamíferos que menstruan y que a día de hoy no se sepa exactamente el porqué de esta situación. Pues bueno, volviendo a citar a María, ya de por sí nos cuenta bastante el concepto que tenemos sobre la menstruación, de algo que ha estado siempre muy invisibilizado y olvidado por parte de la ciencia y la sociedad, por ser considerado algo como más íntimo. Totalmente. Y es que por no hablar de las dolencias que padecen muchísimas mujeres cuando menstruan. Para que le quede claro a nuestros oyentes y nuestras oyentes, biológicamente el ciclo menstrual es un proceso hormonal de variaciones de las dos hormonas principales, la progesterona y los estrógenos. Tras provocar la ovulación y la preparación del útero ante una posible fecundación, cuando ésta no se produce, aparece la menstruación, o la regla, que es básicamente la expulsión del óvulo no fecundado y del tejido endometrial que había crecido. Esto se acompaña de cierta hemorragia que pues, nos ocurre una vez al mes. Efectivamente, muy bien explicado, Anabel, lo has hecho estupendo. Muy bien, y me queda que me respondas a la segunda pregunta, si es normal que la menstruación duela. Pues tienes toda la razón, se me había olvidado y la respuesta rápida y básica es obviamente no. Pero citando ahora a Carme Valls, que es médica española especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género, es importante tener presente que existe una normalización del dolor, pues que no es normal. Yo también es cierto que doy gracias y que por suerte cada vez se está hablando más de este tema, ¿no? Y sobre la importancia que tiene saber que si una menstruación duele, pues no es normal y hay que acudir a un especialista. Y es que son muchos los estudios que ya reseñan que lo normal es una ligera molestia que con un analgésico, y sí que es cierto que quiero incidir en esto, chicas, un analgésico se debería de quitar y que por supuesto la menstruación no tiene que impedirnos ni incapacitarnos nuestra vida cotidiana, porque si esto ocurre ya estamos hablando de otras cosas. Sí, me parece muy importante que señales que un analgésico nos tiene que quitar el dolor porque a veces normalizamos que no nos lo quite y bueno, pues ya sabemos que no. Y entiendo que estás hablando también pues, de otras patologías y de otras enfermedades también relacionadas con la regla, ¿no? Sí, efectivamente, concretamente a enfermedades que han estado y siguen estando invisibilizadas tanto por la ciencia y y el mundo médico en general, como es la endometriosis. Y es que, volviendo a citar a María Azul Navarro y a su libro La mitad que sangra, que obviamente es un libro que recomendamos muchísimo, Muchísimo. se indica que en pocos asuntos clínicos existe un desequilibrio tan acentuado entre la cantidad de gente que lo sufre y lo marginal que resulta para la investigación médica y científica. Y al final esto es que se puede extrapolar a cualquier tema que tenga que ver con salud femenina, o sea, da igual que sea la menstruación o cualquier otra cosa. Y bueno, para indagar más sobre la endometriosis es importante tener en cuenta que bueno, la misma palabra nos da unas pistas, ¿no? Endometriosis deriva de endometrio. El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero y cada mes el cuerpo pues, se prepara para proteger un posible embrión. Si no hay embarazo, este tejido se desprende y sale al exterior en forma de menstruación. Y bueno, la explicación de la endometriosis te la dejo a ti. Pues la endometriosis es una alteración por la que el endometrio se expande fuera del útero. Este tejido endometrial crece, en muchos casos, pues a las zonas más cercanas del útero, que sería un poco pues lo normal, ¿no? Pero otras veces se reproduce en zonas del cuerpo más lejanas a la cavidad pélvica, que pueden estar también en cualquier otra zona del cuerpo. Es decir, lo importante aquí es ser conscientes de que la endometriosis puede desarrollarse en los ovarios, detrás del útero o en los ligamentos uterinos, pero también puede estar en otras zonas del cuerpo, como puede ser el hígado, el pulmón, el cerebro o el corazón, y esto es un problema. Y bueno, vamos a destacar un dato que creo que es bastante importante a la par que curioso y que también explica pues un poco ese dolor que sienten las mujeres que padecen endometriosis. Y es que este tejido, aunque esté en cualquier parte del cuerpo, se prepara igual que el endometrio,
que se encuentra en el útero, que es su lugar habitual y donde debe de estar, ¿no? Pero por lo tanto, durante la menstruación, este tejido también sangra y se desprende durante la regla. Esté donde esté. Efectivamente, da igual que sea eso, cerca del útero o en el corazón. Es decir, que al final se acaba engrosando y se descompone y sangre en cada ciclo menstrual, como pues eso, al final lo tenemos una vez al mes, ¿no? Y dime tú cómo expulsan estos focos de endometrio, pues de un pulmón, por ejemplo. Pues efectivamente no tiene forma de salir del cuerpo y quedan ahí atrapados. Entonces esta sangre que sale y no debe estar allí puede producir adherencias, que los órganos se prenguen entre sí y que los focos de la endometriosis, pues eso, de una endometriosis profunda, invadan los diferentes órganos. Y eso es un problema. Y bueno, casi nada, ¿no? Casi nada. Pero es que además otra de las características de esta enfermedad es su diagnóstico tardío, ¿no? Esta enfermedad tarda en ser diagnosticada de media entre 7 y 10 años. Eso es, y es que la endometriosis es una enfermedad que afecta a nada más y nada menos que el 10 y 15% de mujeres en edad fértil en España. Es decir, vamos ya con datos, que yo creo que los datos siempre ejemplifican todo mejor. 2 millones de mujeres padecen esta enfermedad en nuestro país y 170 millones en el mundo, que es que no estoy hablando de 4 mujeres. No. ¿Y por qué se tarda tanto en diagnosticar? Pues en un primer lugar porque su sintomatología es bastante variada y siempre lo que ha ocurrido pues es que se tiende a confundir con los dolores producidos por la menstruación, ¿no? Y volvemos a citar aquí a la doctora Valls y otra vez esa asistencia a la normalización del dolor cuando menstruamos, por lo que apenas se investigan y se exploran a las mujeres que padecen estas dolencias. Total, y es que hay veces pues que tus propias amigas y tu propia familia, como todas hemos sufrido dolor con la regla, pues se tiende a normalizar y ya está. Pero es que la endometriosis es una enfermedad crónica y encima la causa se desconoce, aunque bueno, se ha comprobado que puede haber cierta predisposición genética, ¿no? Sí, también te voy a dar otro dato más y es que al final la ausencia de información en cuanto a la sintomatología, las causas o incluso el tratamiento, que es que no es solamente una cosa, sino que son varias, todo ello viene marcado un poco por lo mismo. Es decir, ¿a cuántas de nosotras las vacunas del COVID no nos produjeron un desvarío en nuestro ciclo? Y las de la gripe ocurre exactamente lo mismo. ¿Y qué sintomatología tienen las mujeres cuando tienen un infarto? ¿Y cuántas horas realmente nosotras debemos de dormir? Y es que al final el mundo médico y científico efectivamente solo ha tenido en cuenta al hombre cis, blanco y heterosexual, por lo que existe una invisibilización y una ausencia de investigación por parte de la ciencia y del mundo médico en general, en cuestiones que afectan concretamente a las mujeres y a la salud femenina. Y de hecho el dato viene ahora, no es hasta mediados del siglo XX cuando se inició el estudio del ciclo y de las hormonas hipofisarias, con el objetivo de conseguir medicamentos anticonceptivos. Es fuerte, es fuerte. De hecho, la píldora surgió más o menos en esa época también y bueno, sí que supuso toda una revolución ya que suponía que eran las mujeres las que podían decidir cuándo se querían quedar embarazadas, ¿no? Efectivamente, y es que hablando de la píldora, que bueno, es otro melón que podríamos también hablar bastante largo y tendido sobre ella, pero sí que es cierto que es de los pocos tratamientos existentes para esta enfermedad, para la endometriosis. Y en realidad para cualquier dolencia que tenga que ver con la regla. O sea, tú vas al médico y dices, tengo una menstruación irregular, píldora, me duele un poco... pues eso, el síndrome premenstrual también, píldora. O sea, al final es todo píldora, píldora, píldora. Y es que, bueno, esto lo que provoca en muchas ocasiones es que no se resuelva el verdadero problema, ¿no? Que no se indague en qué causa estas dolencias o estas patologías, sino simplemente pues se cubra, ¿no? Se da la píldora y ya está. Sí, si no se actúa sobre la causa de la endometriosis, al final las soluciones, pues eso, son las píldoras o al final también situaciones mucho más exageradas, por decirlo de alguna manera, que es quitar a la mujer el dolor. ¿Y cómo se hace eso? Pues cortar por lo sano, digamos. Sí, en fin, me da cosa solo de pensarlo. Y bueno, es que básicamente es que te vacíen, ¿no? Sí. Por dentro, que, bueno, pues que te quiten todo. Quitar el aparato reproductor. Exacto. Y este es un dilema si eres además una mujer joven, pues bueno, puede afectar bastante, ya que esta enfermedad, la endometriosis, también afecta mucho a la fertilidad de las mujeres. Y me gustaría también recalcar que son muy pocos los estudios relevantes que abordan la calidad de vida de las mujeres que sufren y que padecen de endometriosis. Y los pocos casos que hay se centran principalmente en aquellas mujeres que tienen casos muy extremos donde el dolor es ya muy exagerado, o sea, no exagerado, pero sí, efectivamente, como que ya tienen situaciones, pues eso, debido al diagnóstico tardío. Y es que, bueno, creo que también, vuelvo a dar otro dato, que creo que considero que es como mejor se ven estas cosas. Si vamos a PubMed, que es uno de los repositorios de artículos médicos más importantes a nivel internacional, si buscas la palabra diabetes, que afecta a un 5% de la población, sale casi 1 millón de artículos. En cambio, si buscas endometriosis, que afecta entre el 10 y 15% de las mujeres, ya lo hemos dicho, aparecen 28.000 artículos. Así que bueno,
chicas, yo creo que solo puedo decir que es muy necesario que hablemos entre nosotras de este tipo de cosas, entre nosotras, con nuestras parejas, con nuestras madres, con quien sea en realidad un poco, porque al final yo creo que es lo fundamental y es cómo podemos llegar a visibilizar este tipo de cosas. Y quién sabe si adelantar un poquito esos diagnósticos, ¿no? Porque si conocemos igual pues la sintomatología pues justo de la endometriosis o de otras patologías, pues puede que adelantemos un poco. Y sobre todo en estos casos es importantísima la visibilización, ¿no? Para acabar con la desinformación y los tabúes que todavía hay en torno pues, a la menstruación, a las dolencias que esta provoca. Así que, bueno, estoy contigo. Hay que hablar, hay que quejarnos, hay que reflexionar. Efectivamente. Sí, y no callarnos. Pues nada, muchísimas gracias, Irene, por estar aquí, por tu visión. Me consta que bueno, estás estudiando otros temas también de salud femenina, Sí. así que te veremos también en un tiempo cuando acabes tus investigaciones. Muchísimas gracias Sí. por haber venido y bueno, un tema interesantísimo y que creo que se tiene que hablar más. Pues sí, muchas gracias a ti por dejarme este espacio y por reflexionar y por lo menos eso, hablar un poquito sobre esto que yo creo que, insisto, es muy importante. Totalmente. Muchas gracias, Irene.